al vídeo de la transmisión que el magíster Giacomo Barelli, delegado, brindó al Club ONU San Marcos este sábado 22 de agosto. Él es jefe de gabinete y asesor en el Congreso de la República del Perú, asimismo docente de posgrado en Centrum Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad del Pacífico. En esta ocasión nos disertó sobre el tema Mundo Unido, réplicas geopolíticas del COVID-19. Sin más que decirles, les presento al magíster Giacomo Barelli Delgado. La pandemia ha demostrado qué tan vulnerable puede ser la sociedad humana ante distintos problemas causados por la naturaleza, como viene a ser el COVID. Pero como también lo es el cambio climático. El cambio climático es una realidad que no se detiene. Y por mucho que existan ciertos líderes que no quieran creer en la ciencia, hoy tenemos la oportunidad de darle aún más atención. Esa atención que siempre la necesitaba. Para frenar esta otra catástrofe que, como lo dice uno de mis mentores, viene a cámara lenta. Ahora, los politólogos y los internacionalistas no pueden predecir el futuro, como todos ustedes saben que estudian esta materia. Pero lo que podemos hacer es crear distintos escenarios y ver a través de estos escenarios hacia dónde se está dirigiendo el mundo. Y es por eso que voy a hablar en esta charla sobre aquello. ¿A qué escenario nos estamos dirigiendo? Y la hipótesis que voy a plantear ahora en esta breve charla es que nos dirigimos hacia un mundo divunido. ¿Qué queremos decir con un mundo divunido? Es un mundo donde para ciertos aspectos nos estamos uniendo más que nunca, pero que a la vez, debido a estos problemas que se están generando, nos estamos dividiendo también mucho más. Estamos más unidos que nunca, especialmente viendo los problemas que ha generado la pandemia, y esto demuestra que muchos países se han dado cuenta que el problema de la pandemia es mucho más grande que las diferencias que pueden tener. Pero en otras materias también sí se está notando que varios países están viendo también el momento de empezar a dividirse. Y lo estamos viendo con actitudes en ambos lados ahora mismo. Por ejemplo, esas actitudes que estamos viendo de varios países teniendo esfuerzos regionales y acciones específicas conjuntas para frenar la expansión de la pandemia. Pero al mismo tiempo, varios países se han dado cuenta que no pueden seguir siendo dependientes de otro y no pueden confiar plenamente en el comercio internacional. Por ejemplo, hay varios países que, debido a la pandemia, se han dado cuenta que necesitan ellos mismos ser independientes para ciertas cosas. Hay muchos gobiernos que ya están replanteando y están viendo que no pueden ser dependientes de, por ejemplo, productos de primera necesidad, sobre todo productos médicos, de protección también sanitaria, que anteriormente simplemente los compraba de China. Y hablando de China, nos viene otra pregunta a la mente que varios de mis alumnos me lo hacen constantemente. Si es que estamos entrando a una nueva guerra fría entre, en este caso, Estados Unidos con China, o si ya hemos entrado a esta nueva guerra fría. La respuesta es no. Para poder entender esta respuesta negativa, primero hay que entender bien qué era la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Tenemos que entender aquello primero y luego hacer una reflexión si el mundo en el que vivimos hoy en día es o se dirige hacia el mundo que vivimos en los años 1945 hasta 1991, que es cuando finalmente terminó. Para entender aquello, vamos a primero analizar qué fue la Guerra Fría. Acuérdense que la Guerra Fría
era una guerra de ideologías entre el capitalismo contra el comunismo. Durante esta época había también un miedo constante sobre una posible guerra nuclear. En los años 50, el 60% de niños americanos tenían pesadillas sobre una guerra nuclear. Imagínense la tensión que hubo en esa época para que niños de corta edad, que no entienden mucho sobre las guerras, tengan pesadillas sobre una bomba nuclear. Había también refranes como "What do you want to be if you grow up?", que quiere ser si es que creces, por justamente ese pesimismo y ese miedo que en cualquier momento podría estallar esta guerra. Existían también lo que se llamaban los proxy wars, guerras en las que luchaban Estados Unidos con la Unión Soviética, pero no directamente, sino indirectamente. Esto viene a ser el caso, por ejemplo, de Corea en 1950 hasta el 53, donde Estados Unidos apoya a Corea del Sur y la Unión Soviética, con el apoyo de China, apoyan a la parte del norte. También existió la guerra de Vietnam, que todos conocen, que duró aproximadamente casi 10 años, de los años 1964 hasta 1973, y también otra guerra que viene a ser la guerra de Afganistán, que ocurrió de 1979 a 1989, en la cual en esa última guerra es la Unión Soviética quienes invaden Afganistán y es Estados Unidos quienes apoyan a la milicia afgana para poder luchar contra los soviéticos. Esa guerra, que duró 10 años, fue también reconocida como el Vietnam soviético. Había también una carrera tecnológica, militar e incluso espacial, en la cual, como ustedes saben, ya a partir de los años 50 y 60, Estados Unidos con la Unión Soviética compiten para ver quiénes son los primeros en llegar al espacio, en la cual gana la Unión Soviética, pero Estados Unidos gana la carrera para ver quiénes son los primeros en llegar a la Luna. Eso es un resumen general sobre lo que fue la Guerra Fría. Ahora, vayamos a cuando termina la Guerra Fría, que termina en 1991, cuando la Unión Soviética oficialmente se disuelve, los satélites soviéticos empiezan a tener su independencia y la Unión Soviética, o la base de la Unión Soviética, se convierte nuevamente en Rusia. A partir de ese momento hasta el momento prepandemia, digamos, hasta enero del 2020, había una única potencia mundial, y ese era Estados Unidos. Sí, China, Rusia y otros países son países muy poderosos. Económicamente también tienen un alcance muy, muy alto. Sin embargo, Estados Unidos le sacaba ventaja a todos estos países en muchos aspectos. Comenzando por, bueno, el natural, que es el ejército y de las Fuerzas Armadas. Nada más, si lo comparamos con China, Estados Unidos supera en gastos militares por 3 veces a China. Y si lo vemos a Rusia, Estados Unidos gasta 10 veces más en sus Fuerzas Armadas que Rusia. Entonces, Estados Unidos realmente no tiene un competidor militar hasta el momento. Recursos energéticos, bueno, Estados Unidos sí cuenta con muchísimos recursos energéticos y no necesita ser dependiente de otros países. Puede ser completamente independiente en varios de los recursos energéticos que tiene. Posición geopolítica también, está en una situación muy privilegiada, donde tiene al norte a unos vecinos como Canadá, con unas relaciones bastante buenas y bastante tranquilas, y al sur a México, donde a pesar de los problemas que tienen las fronteras, realmente tienen buenas relaciones si lo comparamos con las relaciones que pueden tener otros países o los problemas que pueden tener otros países en sus fronteras, como viene a ser, por ejemplo, el caso de Turquía con Siria. Y a ambos lados tiene
dos océanos. Es decir, tiene una posición privilegiada Estados Unidos, geográficamente. Eso lo comparamos, por ejemplo, con China y con Rusia, lo tienen un poco más complicado. Aunque ambos tienen también sus ventajas, podemos decir que Estados Unidos sí tiene esta ventaja. Económicamente, sí, también Estados Unidos sigue siendo el líder en eso. Hace un par de años, un alumno me dijo que Estados Unidos en 10 años iba a superar, China iba a superar en 10 años a Estados Unidos económicamente. Y a lo cual yo le contesto, hace 10 años yo eso le dije a un profesor. Y me miró diciendo, creo que estás un poco equivocado. Lo cual demuestra nuevamente que esa tendencia que dentro de 10 años siempre se ha ido aplazando. ¿Podría China en un momento superar económicamente a Estados Unidos? Posiblemente sí, pero no viene a ser el caso de ahora. Y si lo hace, también hay que tener en cuenta otros índices, además del tamaño, por ejemplo, que puede tener la economía de ambos países. Índices porque como viene a ser el bienestar, la calidad de vida que pueden tener los diferentes países, que lo cual, dentro de todo, Estados Unidos sigue siendo bastante superior. Ahora, veamos cómo ha cambiado también la naturaleza del mundo. La naturaleza del mundo en que existía durante la Guerra Fría al mundo en el que vivimos hoy en día. Un mundo mucho más conectado, un mundo mucho más globalizado. Y que a pesar que en los últimos años hemos estado viendo a líderes antiglobalistas, esta tendencia a la globalización sigue su ritmo y no tiene una forma de pare. Hay algunas personas y hay una tendencia a pensar que hay ciertos líderes que pueden frenar el proceso de la globalización. Sin embargo, no es algo realmente sencillo de hacer y la globalización va a seguir su camino y va a seguir creciendo. Si comparamos el mundo en el que vivimos hoy en día con el mundo durante la Guerra Fría, podemos ver que el mundo de hoy en día es un mundo mucho más pacífico que durante ese periodo. Es más, podríamos atrevernos a decir que vivimos en la era más pacífica de la humanidad. Y eso puede sonar un poco extraño, pero ojo, no significa que no existan las guerras. Las guerras siguen siendo bastante reales, pero si comparamos el mundo y las guerras que existían durante la Guerra Fría a comparación de hoy, sí podemos decir que vivimos en la era más pacífica de la humanidad. Siguen habiendo conflictos, sí, pero esos conflictos son generalmente internos, dentro de los países, no son entre países. Y además tenemos un cambio de mentalidad muy importante. A comparación de otros momentos, hoy en día se rechaza la guerra. Se busca llegar a una solución pacífica antes de la agresión. Anteriormente, la guerra y el uso de la fuerza era otra herramienta de la política. Entonces el mundo ha cambiado bastante. Ya no tememos realmente sobre una guerra nuclear como lo era durante la Guerra Fría. Sigue siendo una posibilidad, no podemos descartarla, pero hemos llegado a un punto donde incluso prestigiosos politólogos, como viene a ser Kenneth Waltz, llegan a decir que las armas nucleares pueden generar más paz que guerra y que pueden ser vistos hasta como una oportunidad. Por ejemplo, vayamos al caso específico de Cachemira, el territorio entre la India y Pakistán, cuya soberanía ha sido disputada durante décadas, inclusive militarmente. Sin embargo, cuando ambos países desarrollaron, cada uno por su cuenta, armas nucleares, ese uso de la fuerza por este territorio disputado ya dejó de ser. Y más bien empezaron a utilizar más el diálogo. Y esto fue claramente por el temor a que un conflicto armado se eleve y llegue hasta el nivel nuclear. Entonces es por eso que hay algunos que dicen que
bueno, las armas nucleares, o más bien la investigación en el ámbito científico nuclear, pueden generar más oportunidades y más paz que conflicto. Ahora, vayamos a los aspectos similares que pueden ser esta idea de una nueva guerra fría y por qué hay algunos que dicen que sí estamos entrando a una nueva guerra fría entre Estados Unidos y China, aunque yo, como lo he mencionado al inicio, no creo que viene a ser el caso. Aspectos similares de la posible guerra fría de hoy a comparación de la guerra fría que ya todos conocemos entre la Unión Soviética y Estados Unidos es, bueno, primero, ambos países tienen armamentos ultramodernos y buscan siempre desarrollar lo último en tecnología. Existe también esta carrera espacial entre China y Estados Unidos, ambos lanzando misiones a Marte, literalmente con días de diferencia. Buscan también prestigio internacional y lo que se ha visto en los últimos años realmente es un enfrentamiento directo en diálogo entre ambos países. Por ejemplo, desde que se originó los casos del brote del COVID-19, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hacía referencias al COVID-19 como el virus chino. Incluso el secretario de Estado, Mike Pompeo, mencionó en algunos casos que tenían ciertas evidencias que este COVID-19 no era una causa natural, sino más bien había sido elaborada en un laboratorio en la ciudad de Wuhan. Evidencia que claramente todavía no ha sido demostrada y no sabemos si realmente se demostrará en algún momento, porque no sabemos si esa evidencia realmente existe. Hubo también un periodo de la guerra comercial, ¿okay? Donde se impusieron nuevos aranceles, una actitud muy de un enfrentamiento directo entre ambos países. Yo te pongo aranceles y tú retornas poniéndome aranceles y esto elevó pues el nivel de la guerra comercial. Hubo también el retiro de fondos de la Organización Mundial de Salud, donde Estados Unidos, siendo el principal contribuyente con casi el 15% de los fondos, a comparación de China, que tenía menos del 1%, exactamente 0.21%, demostraba pues que había también y existe también confrontamiento dentro de algunas organizaciones. Y es ahí donde también vemos esta actitud de lo que algunos quieren llamar guerra fría. Porque en estos espacios donde Estados Unidos se está retirando, como viene a ser el caso de la Organización Mundial de Salud, China está buscando entrar a esos espacios o ocupar esos espacios que Estados Unidos ha decidido ya no estar. El COVID-19 no ha sido la causa de estas relaciones frías entre Estados Unidos y China. Esto se ha ido generando durante ya un tiempo anteriormente a la identificación del virus. Pero definitivamente el COVID-19 no ayuda. Y especialmente en un momento donde el mundo necesita el liderazgo conjunto de estas dos potencias. ¿Por qué podemos decir que no es una guerra fría lo que vamos a ver y lo que estamos actualmente viendo entre Estados Unidos y China? Lo primero, no es una guerra de ideologías. Aquí no hay una batalla entre el capitalismo contra el comunismo. Y nota a pie de página, estimados, espero también que recuerden que durante la Guerra Fría no era una guerra entre la democracia y el comunismo o la democracia y los países libres contra el comunismo y los países no libres. Porque hay que recordar que muchos países del bloque de Estados Unidos no eran realmente libres o democracias, dado que eran muchas de ellas dictaduras. Otro aspecto que se diferencia
de este enfrentamiento que hay entre ambas potencias a lo que era el enfrentamiento que tenía Estados Unidos con la Unión Soviética durante la Guerra Fría, era el hecho que la Unión Soviética nunca fue una potencia económica tal como lo es China. Estados Unidos y la Unión Soviética no se encontraban tan interconectados financieramente y productivamente como lo es China con Estados Unidos. Ambos también, tanto China como la Unión Soviética, en este caso, sí estaban a la busca de nuevas alianzas. China parece que tiene más habilidad para ello que la tuvo la Unión Soviética, porque si recordamos, la Unión Soviética atrajo a sus aliados con una ocupación militar. China usa su economía y su comercio para poner a cada vez más países bajo su órbita. Pero también un aspecto muy importante que diferencia esta guerra fría que muchos quieren llamar, pero como lo repito nuevamente, no lo es, a lo que era la Guerra Fría durante el periodo que ya todos conocemos, de 1945 a 1991, son los objetivos globales que pueden tener cada una de las potencias. Ya sabemos que durante la Guerra Fría era Estados Unidos imponiendo su modelo del capitalismo contra la Unión Soviética, quienes querían imponer el comunismo. Hasta tal punto que en un momento el secretario del Partido Comunista Soviético, Nikita Khrushchev, dijo emblemáticamente, "We will bury you", a los Estados Unidos, pero lo cual fue una traducción errónea, dado que lo que a él se refería con "We will bury you" era que el comunismo iba al final outlast al capitalismo, no que buscaban literalmente enterrar militarmente, por ejemplo, a los Estados Unidos. Pero aquí vemos unos objetivos distintos. Primero que nada, China no tiene los mismos objetivos que tenía la Unión Soviética. China no está intentando imponer su ideología a los demás países, pero sí está intentando compartir su visión. Ciertas visiones, por ejemplo, como la visión de no intervención, que la explicaré en unos momentos. China, a diferencia de la Unión Soviética, y en este momento, a diferencia de Estados Unidos, tiene objetivos claros, pero sus objetivos son regionales, no son mundiales. ¿Qué objetivos tiene China en torno regional? Bueno, por ejemplo, el Mar Sur de China. Ese es un territorio en el cual China reclama que es suyo y que genera conflicto y friction con los demás países en la región y en este caso también con Estados Unidos. Taiwán también es otro de los problemas que donde se puede enfrentar Estados Unidos con China. Pero aquí, como pueden ver, es que China tiene unos objetivos claros regionalmente. Y esto es muy distinto a lo que quería lograr la Unión Soviética durante su periodo en la Guerra Fría. ¿Cuál es el propósito de Estados Unidos? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Qué es lo que busca Estados Unidos? Porque Estados Unidos no parece tener un propósito definido. Y esto genera para los propios americanos y para el liderazgo de Estados Unidos challenges para el futuro. Obama, por ejemplo, era un presidente muy internacional. Él buscaba la cooperación constante con sus aliados. Trump, en cambio, desde que llegó a la Casa Blanca, parece hacer lo contrario. No solo busca crear muros físicos, sino también metafóricos, a través de diferentes aranceles y a través también de la salida de diferentes organizaciones, la ruptura de diferentes pactos y exigiendo más cooperación a otros aliados. Entonces, ese es el problema que podemos encontrar en el caso de Estados Unidos. ¿Cuál es el objetivo de Estados Unidos? ¿Qué es lo que Estados Unidos quiere lograr en un futuro?
Y esa es una problemática que muchos están cuestionando. ¿Qué es lo que quiere hacer Estados Unidos? China lo tiene muy claro con sus objetivos, que son más regionales. Sí que quiere tener un alcance global en temas de comercio, y eso lo estamos viendo. Tiene China esa expansión, pero sus objetivos realmente son objetivos y ambiciones mucho más regionales que globales. Una pregunta frecuente también que recibo es si Estados Unidos cambiaría bastante con una presidencia de Joe Biden. Y específicamente si cambiaría en estas relaciones con China. La respuesta es que lo más probable es que no. ¿Por qué? Bueno, posiblemente cambie un poco el tono con el que una presidencia de Biden se referiría a China, pero incluso hoy en día se puede ver que Biden sí mira a China como el rival y el competidor de Estados Unidos. Entonces, en muchos aspectos, no cambiaría la posición que tiene Estados Unidos ahora mismo con China, como lo estaba teniendo Trump durante toda su presidencia. Ahora, me quiero referir, ya para ir finalizando, a dos temas puntuales. Primero, lo que me refería con el tema de la visión y después sobre las implicancias que puede tener en la región. Primero, vayamos a la parte de la visión. Es cierto que Estados Unidos no intenta, perdón, que China no intenta imponer su ideología y ahora mismo ya no, ya los países no están intentando decir si el comunismo es mejor que el capitalismo, etcétera. Ya todos se han sumado realmente al mercado global. Pero sí es cierto que China intenta imponer su visión de cómo debe ser el mundo. ¿En qué sentido? Bueno, China tiene una política de lo que se llama no intervención. Eso significa que en lugares que puedan generar un problema, China va a estar ahí para decir que ese problema es generado por ellos mismos y ellos son los que deben resolver el problema. Caso, por ejemplo, como el de Siria. Siria lleva teniendo una guerra civil desde el año 2011. Una guerra civil que ya lleva 9 años y que, lamentablemente, es difícil ver un final a esa guerra fría en el corto plazo. Pero, ¿por qué menciono que China tiene esta visión de no intervención? Porque tiene una visión en la cual quiere decir que ese problema es un problema sirio y que los propios sirios deben ver su forma de resolver ese problema. Y es a través de ello que China, junto con Rusia, por ejemplo, han puesto el veto en el Consejo de Seguridad de la ONU cada vez que se promocionaba algún tipo de intervención para frenar o acabar con esa guerra civil. Que para los ojos de muchos países el principal problema era lo que definen el dictador Bashar al-Assad. Ahora, si vamos a la parte más regional, también suena el caso de Venezuela, donde lamentablemente atraviesa una crisis humanitaria y lleva atravesando esa crisis durante mucho tiempo. Ahí sabemos que uno de los actores principales en esta crisis es también China. ¿Por qué? Porque China durante mucho tiempo le ha estado dando ayuda financiera al gobierno dictatorial de Maduro. Ahora, ¿por qué es ello? ¿Y por qué, si China tiene objetivos más regionales, por qué interviene entonces en esta región del mundo? Bueno, primero hay aspectos económicos que hay que tener en cuenta y hay que considerar. Ese es uno de los aspectos. China ha tenido muchas inversiones en Venezuela y es por ello que quiere asegurarse que esas inversiones continúen y no se vean en peligro con el posible cambio de gobierno. Ya ha tenido China experiencias parecidas, por ejemplo, en el caso de Libia, donde un cambio radical de gobierno
una dictadura que duró 4 décadas de Muammar Gaddafi, terminó de repente y eso puso en peligro todas las inversiones que había dado China. Entonces, esa experiencia hace que China realmente no quiera ver un cambio de gobierno en el caso de Venezuela. Y es por eso que dice que no debe haber una política de no intervención en el caso de Venezuela, porque ellos por sí solos deben lograr enfrentar y resolver sus problemas internos. Pero por otro lado, como estuve leyendo hace poco, ¿qué otros intereses puede tener China en el caso de Venezuela? Bueno, el otro interés puede ser para distraer la atención de Estados Unidos de la región de Asia. Puede ser algo mucho más estratégico. ¿Por qué? Porque si siguen habiendo problemas en la región, eso puede significar que Estados Unidos preste más atención a lo que se define como su backyard que a los problemas que podrían ocurrir en Asia. La visión de China puede ser que con el tiempo ya Estados Unidos deje de interesarse o deje de darle tanta importancia a ciertos pedidos que tiene China en la región de Asia, para que pueda después China llegar a esos objetivos. Pero como pueden ver, la naturaleza que existe hoy en día es muy distinta a la naturaleza que había durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora, nos encontramos pues en este momento donde lo que la pandemia ha demostrado es que, al igual que problemas como el cambio climático, hay problemas globales que no conocen fronteras. Y eso requiere una respuesta en conjunto. Es decir, que por mucho que hayan algunos países o un país que tenga una respuesta eficaz contra este virus, este seguirá siendo amenazado por los efectos del virus si es que los demás países siguen estando en una crisis sanitaria. Entonces, es por ello que también tenemos que ver una respuesta en conjunto global. Ahora, en los últimos meses se ha discutido que este virus lo que ha causado es este nuevo orden global. Y es cierto porque estamos viendo dos corrientes que vienen a ser nuevamente a lo que yo les mencioné anteriormente, lo del mundo dividido. Por un lado, tenemos estos países que están reforzando sus fronteras, introduciendo políticas proteccionistas, intentando recambiar su economía para ser mucho menos dependientes de otros problemas, de otros países. Estos países dicen que, bueno, los problemas vienen de fuera y que deben crear ciertos muros justamente para protegerse. Muchas personas pueden ver a estos países como que están teniendo actitudes bastante egoístas o actitudes con discursos muy populistas. Ahora, lo que se necesita en política también, como todos ustedes saben, se necesita comprensión, se necesita empatía y lo que se necesita es entender bien de dónde vienen esos discursos para intentar resolver un problema. Por ejemplo, ¿de dónde viene ese egoísmo? Ese egoísmo viene que en el momento donde nace esta crisis sanitaria a nivel mundial, los recursos que habían a disposición para los países en ese momento eran muy limitados. A nivel mundial, eran muy limitados. Entonces, cada gobierno, con la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos, tomó la decisión y buscó agarrar todos los recursos que habían a su disposición. Intentaron conseguirlos de la mejor forma, a grandes cantidades y de la mejor manera justamente para proteger a los suyos. Es ahí donde viene muchos de lo que consideran una actitud egoísta. Ahora, todos coincidimos que hemos podido estar claramente mejor preparados para afrontar una pandemia, porque desde hace años muchos científicos han estado advirtiendo que actualmente hay más de 1 millón de diferentes virus que desconocemos y que podría salir en cualquier momento. Hemos debido darle mayor apoyo y soporte a la investigación y la innovación científica. Eso sí,
Pero también hemos visto que ha habido una falta de coordinación entre gobiernos. Cuando nace el brote y empieza a llegar a diferentes países, como es en el caso de Europa, no tuvieron una coordinación entre los diferentes gobiernos. Cada uno tomaba sus propias medidas y es más, tardaron en tomar las medidas de emergencia. Entonces esto demostró, una vez más, que lo que se necesita es más cooperación mundial, más multilateralismo y menos, como se dice en inglés, isolation. Bueno, estimados, creo que para no pasarme de la hora, voy a dejar aquí la exposición y estaré abierto entonces a cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Giacomo. Sí, aquí hay una serie de cuestionantes con respecto a nuestros compañeros. Frank David Velarde Cabrera pregunta: buenas tardes, doctor. En este enfrentamiento metafóricamente claro, ¿dónde queda el papel de la UE? ¿Para qué lado se inclinará? Ok, muchas gracias, Frank, por la pregunta. Con la UE, entonces, a la Unión Europea, entiendo. Mira, la Unión Europea es esta organización supranacional, como todos ustedes saben. Es una organización que ahora mismo también se encuentra en un problema porque, claro, la pandemia también los ha golpeado fuertemente. Ha tenido también la pérdida, pues, del Reino Unido con el Brexit y varios líderes de diferentes partidos políticos alrededor de todos los países de la Unión Europea que justamente están exigiendo hacer lo mismo del Brexit. Tenemos ahí en Holanda con el partido Freedom Party, con Geert Wilders. En Italia también varios críticos, tanto del partido Lega como el partido Movimiento Cinque Stelle, también tenían posiciones antiproyecto de la Unión Europea. Y en varios otros casos también, en Francia también con Marine Le Pen. Entonces, actualmente la Unión Europea se encuentra en un momento tanto de crisis interna como de crisis externa. Ven esta confrontación que tienen entre Estados Unidos y China y lo que está intentando buscar eh, la Unión Europea es dónde van a estar. Definitivamente no quieren ser, no van a ser parte de un grupo o de otro, pero quieren tener, o pienso que van a querer tener un rol protagónico, pero en la cual unidos como bloque van a poder tener esa voz. Porque definitivamente si se separan y van por voces individuales, van a ser mucho más débiles. Entonces, ahí no es que se vayan a inclinar o por Estados Unidos o por China, porque definitivamente posiblemente estén más conectados políticamente y por ideales con Estados Unidos, pero económicamente también tienen muchas conexiones y mucha dependencia con China. Entonces, lo que buscarán es ser su propio bloque y tener su propia voz y no ser dependiente de uno o de otro lado. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Alison Cristel Ramírez Herrera. Buenas noches, profesor Giacomo. Gran ponencia. Disculpe, ¿cree usted que la diplomacia de las mascarillas logre posicionar a China como el gran hegemón del mundo en el futuro cercano? Ok, gracias, Alison. Interesante la pregunta. China, como mencioné en la exposición, China lo que está haciendo es, en esos espacios que Estados Unidos parece que se retira o deja libres, China sí está queriendo ocupar estos espacios. Sí, pero recuerden que China no tiene necesariamente ahora mismo un objetivo global. No es que quiera convertirse en el hegemón global actualmente. Tiene objetivos concretos a nivel regional y hará lo posible para poder conseguir esos objetivos concretos. Y además, como saben, en las relaciones internacionales existe también lo que se define como el balance of power.
donde cuando hay un poder que empieza a crecer demasiado, los demás países justamente se juntan para balancear ese poder. China va a ser muy cuidadoso con eso, en ese sentido. Entonces, si China se podrá convertir en el siguiente hegemón en el futuro cercano, yo diría que no, porque Estados Unidos, bueno, ha demostrado que por mucho que era la potencia mundial hasta enero del 2020, se ha descubierto que además de tener esta realmente pésima gestión en la lucha contra la pandemia, ha demostrado que tiene muchos problemas internos que aún necesitan resolver, viendo este problemas tanto sociales y económicos como problemas ya mucho más culturales internos. Entonces, esos son problemas que ellos tienen que resolver, pero siguen siendo, acuérdense, Estados Unidos siguen siendo la potencia. Entonces, no veo a China en el futuro próximo, a pesar de la pandemia, convirtiéndose en este hegemón mundial. Muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta es de Adrián Alexander Corona Carguancho. Buenas noches, Magíster Giacomo. Tengo una consulta sobre este enfrentamiento entre China y Estados Unidos. ¿Perú obtendría algún beneficio, tal vez en materia económica, inversión, exportaciones, o se vería perjudicado? Ok, gracias Adrián. Pregunta muy, muy interesante sobre el rol de Perú, dónde está Perú en este caso. Bueno, Perú tiene buenas relaciones con ambos países y políticamente tiene muy buenas relaciones con Estados Unidos, a la vez que comerciales, y también con China, porque China sigue siendo el socio comercial más importante del Perú actualmente. Entonces, realmente el Perú lo que va a hacer va a seguir haciendo la política que lleva haciéndolo durante todo este tiempo, a pesar del enfrentamiento que está teniendo Estados Unidos y China. Perú se está posicionando, bueno, de su manera, teniendo buenas relaciones con ambos países y sí siendo muy claros con algunos problemas que pueden haber a nivel regional, como el caso de Venezuela. Pero más allá de eso, Perú no va a buscar aliarse con uno más que con otro, en este caso. ¿Por qué? Porque tiene buenas relaciones con ambos. Y es de su interés estar en buenas relaciones con ambos también. Muchas gracias. Anderson Rodríguez Chávez. Estimado Magíster Giacomo, ¿considera usted que las tensas relaciones entre China y Estados Unidos lleguen a mejorar en caso gane Biden? Perdón, Daisy, ¿podrías repetir la pregunta? ¿Considera usted que las tensas relaciones entre China y Estados Unidos lleguen a mejorar en caso gane Biden? Ok, ¿y quién fomentó la pregunta, Daisy, perdón? Anderson Rodríguez Chávez, doctor. Ok, gracias Anderson por la pregunta. Nuevamente yo diría que posiblemente en el discurso, Trump está utilizando China como parte de su campaña, ¿no? El problema, el enemigo es China y es algo que Trump, incluso desde su campaña que comenzó en el 2015 para las elecciones de 2016, ha sido su discurso. El problema y el enemigo y el rival de Estados Unidos es China. Pero Biden también tiene una actitud no necesariamente friendly con China. Biden también ve a China como un rival y ve que hay ciertos aspectos y ciertos temas en los cuales Biden ya está seguro que va a haber una problemática con China. Y además hay que recordar que Biden ha sido vicepresidente por 8 años y ha sido muy activo internacionalmente. Y durante el gobierno de Obama, China y Estados Unidos también tuvieron muchas discrepancias sobre asuntos internacionales, que Biden los conoce muy bien. Entonces, no es que necesariamente mejoren la relación, o hay un cambio drástico para contestarte a tu pregunta, Anderson. No creo que haya un cambio drástico, posiblemente en el tono, porque Trump, como saben, utiliza a China como parte de su campaña y parte de su discurso de su día a día, pero esa rivalidad entre ambos países
va a continuar. Muchas gracias, doctor. Sol Bustamante, estimado ponente, ¿cuál es el impacto en la geopolítica el hecho que el gobierno de Trump haya aprobado el plan para extraer petróleo y el gas del Ártico? ¿Esto es válido desde las normas del derecho internacional? Ok, gracias, Sol, por la pregunta. Me comentan que el sonido está un poco bajo o se está oyendo mal. ¿Todos ustedes me escuchan bien? Está llegando algunas notificaciones. Perfecto, doctor. Qué raro. A ver, voy a quitar. Mejor de esta forma, porque me están comentando que hay mal sonido. Pero bueno, espero que con esto la situación mejore. Para comentarles, bueno, mi interesante pregunta, Sol. No necesariamente. Lo que pasa es, ahora mismo, claro, Trump está apostando, tiene una visión, y recuerden que ahora mismo la política de Trump está en la campaña en la reelección de noviembre. Y entonces, eso es parte de su discurso también y de decir que hay que enfocarnos en el tema mucho más económico, en el tema que genera trabajo, y esto es parte de su campaña. Entonces, si esto puede tener implicancias geopolíticas, bueno, podría tener actitudes regresivas por algunos países, podría tener ciertas críticas, y especialmente en un momento donde no solamente muchos países, pero internamente en Estados Unidos, el Partido Demócrata se opone a este tipo de aspectos, y el presidente Biden más bien está siendo muy claro al decir que el cambio climático es un problema que él va a enfrentar directamente generando nuevas mecánicas de energía verde. Entonces, no es que vaya a tener una implicancia tanto en el aspecto internacional, pero sí podría generar más cosas internas. Gracias, Olga. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de John Paul Rivera Domínguez. Buenas noches, Magista Giacomo. ¿Cómo considera que los efectos de la pandemia impactarán en la integración de Latinoamérica? Ok, gracias, John Paul. Bueno, lo que se ha visto desde que inició la pandemia es que más bien la región ha estado teniendo una cooperación constante de país a país, justamente no viendo soluciones bilaterales, sino soluciones o buscando soluciones regionales. Entonces, no es que no es que la pandemia pueda afectar más, pueda afectar la integración o pueda fortalecer la integración. La región sí estaba integrada. Recuerden que tampoco está en la idea de los países de América Latina generar una especie de Unión Europea, pero en América Latina. Pero sí se ha visto esas actitudes de cooperación importantes durante la época de la pandemia, pero van a haber algunos temas, más allá del tema sanitario, que van a continuar afectando las relaciones entre algunos países, como viene a ser el caso de Venezuela, donde claramente hay varios países sí tienen una actitud muy particular. Posiblemente también la división se vaya a generar más por el tema del Brasil, también Argentina está ahí viendo ciertos liderazgos, pero no debería necesariamente cambiar mucho la integración o la visión que tenía América Latina previo a la pandemia como post pandemia. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Marcela Zúñiga. Estimado profesor,
siguiendo la pregunta de Alison Ramírez sobre si China se posicionaría como hegemón mundial y sus dificultades para hacerlo, ¿cree que dentro de estos obstáculos estaría la poca influencia cultural comparada con Estados Unidos? Pues es conocido que Estados Unidos ha difuminado su industria cultural, idiomas, por ejemplo, en todo el mundo desde hace tiempo. En todo caso, ¿es indispensable para ser potencia máxima una fuerte influencia cultural? El aspecto cultural ayuda bastante, definitivamente. Hay que ver una cosa también, como el mundo y las diferentes regiones del mundo, cada región tiene pues su potencia en diferentes aspectos. Como por ejemplo, Estados Unidos tiene su potencia, es que son los líderes en temas de innovación, en temas de investigación. Son los líderes a nivel mundial. Vamos a China, y ellos tienen la potencia económica, tienen también la potencia del nivel de población que tienen. Vamos a Europa, y ellos tienen una potencia sobre todo cultural. América Latina tiene una potencia de biodiversidad, especialmente en nuestro país. Entonces, cada región tiene, digamos, sus fortalezas y a la vez también sus debilidades. China sí ha intentado integrarse cada vez más en un aspecto cultural con el mundo, ha intentado promocionar varios aspectos culturales, intentando hacer que más países se acerquen a ellos. Nada más tenemos que ver el esfuerzo que quieren hacer con el fútbol, por ejemplo, China, invirtiendo muchísimo dinero en diferentes equipos, atrayendo a muy buenos atletas de todos los países que vayan a jugar a China, un poco para promocionar y llamar la atención de diferentes del mundo, justamente para que se acerque a China. Estados Unidos definitivamente tiene una ventaja clara en ese sentido, pero China poco a poco está intentando reforzar esa posición a través de estos ejemplos. Gracias por la pregunta, Marcela. Última pregunta. Paulo Esteban Silva Navarro. El día de hoy, eSalud anunció oficialmente el ofrecimiento realizado por la Embajada rusa de un lote de vacunas Sputnik al Seguro Social. Sin duda, esto tendría legitimidad social frente a la desesperación y a la deslegitimación de las medidas gubernamentales. ¿De qué forma esta acción directa e inminentemente política, en caso de cristalizarse, podría alterar o modificar el alineamiento del país en materia exterior y comercial en Estados Unidos? A ver, hace una pregunta muy larga. Por favor, ¿me la puedes repetir, Daisy, por favor? El día de hoy, eSalud anunció oficialmente el ofrecimiento realizado por la Embajada rusa de un lote de vacunas Sputnik al Seguro Social. Sin duda, esto tendría legitimidad social frente a la desesperación y la deslegitimación de las medidas gubernamentales. ¿De qué forma esta acción directa y eminentemente política, en caso de cristalizarse, podría alterar o modificar el alineamiento del país en materia exterior y comercial en USA? De acuerdo, es muy interesante, Pablo, la pregunta, y sobre todo la forma en que has descrito la pregunta, ¿no? Mencionando legitimidad social. Y bueno, eso habría que verlo, no podríamos saber. Definitivamente se llevó cierto prestigio el hecho que Putin anunciara que ya tenían la vacuna, pero también gran parte de la comunidad científica internacional abrió sus alertas, dijeron que tendríamos que ver primero los resultados, porque a comparación de otras posibles vacunas que han tenido sus fases y han seguido todos los protocolos, esta vacuna todavía no se sabe. Entonces, bueno, habría que ver
lo que viene. No debería necesariamente afectar en ese sentido porque ahora mismo esto es una crisis sanitaria y global, y donde también sabemos que no solamente va a ser una vacuna la que solucione el problema de la pandemia, sino son varias vacunas las que se están desarrollando y los países van a seguir comprando, y los países, perdón, no solamente van a adquirir una única vacuna, sino posiblemente adquieran distintas vacunas. Entonces, tendríamos que verlo, pero esta es una circunstancia distinta, no estamos hablando de un tema sanitario, de una emergencia sanitaria, no estamos hablando de una, por ejemplo, compra de armas, ¿no? Que podría generar cierta fricción en uno u otro país. Muchas gracias, doctor. Como última pregunta tenemos la de Naomi Yajaira Rojas Carrasco. Buenas noches, profesor. Excelente ponencia. ¿Desde el derecho internacional se podría plantear alguna medida para determinar responsabilidad de algunos países sobre la pandemia? A ver, bueno, eso todavía se está discutiendo en este caso. Claro, hay varios países, hay varios líderes y opiniones que están diciendo que China tenía la responsabilidad de avisar con más antelación y decir cuál era realmente el problema, lo cual podría haber, se pudo haber contenido más fácilmente y advertir a otros países para que tomen ciertos protocolos con anterioridad. Si se pueden ver si se pueden plantear distintas medidas, bueno, eso habría que verse con el tiempo. Ahora mismo creo que los países están más enfocados en solucionar el problema actual que en echar culpas. El presidente Trump está echando culpas, pero acuérdense que es una situación distinta porque el presidente Trump se encuentra en campaña en la cual en unos meses se definirá quién va a ser el presidente que asuma el 20 de enero del 2021. Entonces,